Bienvenidos a esta transmisión y a esta plática súper interesante. Hoy está con nosotros Carol Perelman y les voy a contar un poquito acerca de ella. Ella es química farmacéutica, bióloga por la UNAM, divulgadora de la ciencia. Es ganadora de medalla de oro en Olimpiadas de Química Nacional y bronce en Olimpiadas de Química Panamericanas. Es directora del Jardín Weizmann en Ciencias. Es premiada con tercer lugar en Periodismo de Ciencia por Comecit, autora del cuento Coronesio, Covidín y Los secretos de lo invisible. También es miembro de la Sociedad Mexicana de Divulgadores en la Ciencia y Técnica de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y pues es esposa y mamá. Y pues hoy, como ya vieron en el título, nos va a hablar acerca de cómo vamos con las vacunas contra el COVID-19, que es un tema que creo que todos están súper pendientes y pues es algo que a todos nos interesa. Entonces, pues bienvenida, Carol, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Ronit. Muchas gracias por la invitación y gracias a Betel por abrir esta plataforma para abrir de un tema tan importante. Claro, sí, y bueno, déjenos sus preguntas y al final se las haré yo a Carol y con mucho gusto nos las contestará. Pues Bienvenida, bueno, gracias. gracias. Comparto mi pantalla, traigo una presentación para ver un poco de cómo vamos con las vacunas contra COVID-19. Empecemos a hablar en general de las vacunas, ¿no? La mayoría de nosotros nos hemos vacunado para muchas enfermedades infantiles, incluidas polio, tengo aquí rubiola, muchas enfermedades que desde que éramos pequeños nos protegían y nos protegieron. Las vacunas son la mejor estrategia para controlar e incluso eliminar enfermedades infecciosas. En 1977 se acabó con la vacunación de la viruela y la Organización Mundial de la Salud la declaró erradicada en 1980 gracias a la vacunación, ¿sí? Entonces, sin duda, las vacunas son una extraordinaria estrategia para mitigar los contagios de enfermedades infecciosas por bacterias, por virus, etc. Aquí vemos, por ejemplo, que gracias a las vacunas, cómo disminuyeron los casos de paperas, ¿sí? Disminuyeron un 99%, rubiola 99%, ¿sí? Difteria 99%, polio en Estados Unidos prácticamente erradicado, ¿sí? Aquí es un estudio que se presentó en la revista Nature en diciembre y hacía un recuento de cómo la vacunación tuvo efecto, por ejemplo, en la propagación de la difteria en Gran Bretaña, de la polio, ¿sí? Aquí se ve claramente cómo bajaron los casos de una forma importante gracias a la vacunación. Entonces, bueno, pues obviamente para conocer qué tanto debemos de vacunar, hay que conocer al patógeno, en este caso con el COVID-19, es el virus del SARS-CoV-2. Y aquí vemos cómo estábamos a inicios del año pasado, por ejemplo, donde la población mundial toda éramos susceptibles a este nuevo virus, al coronavirus, y pues al ser todos susceptibles podríamos todos contagiarnos. Hoy, que cada vez hay más personas recuperadas con cierta inmunidad al virus, todavía no sabemos qué tanta inmunidad tienen, pero algunas tienen cierta inmunidad, entonces somos cada vez menos los susceptibles. Sin embargo, requerimos de la vacunación para hacernos más personas menos susceptibles. De esta forma, alcanzaremos lo que se llama la inmunidad de grupo, que muchas personas estemos ya inmunizadas. Si ven aquí el diagrama de abajo, en naranja son las personas infectadas y en blanco son las personas sanas, que son susceptibles. Y entonces, pues fácilmente se propaga una enfermedad en un entorno así. Sin embargo, si hay más personas inmunizadas, ya sea gracias a sobrevivir un COVID o por la vacunación, que es una forma más segura de tener inmunidad contra el SARS-CoV-2, entonces las personas infectadas no van a encontrar fácilmente una persona sana que infectar. ¿Por qué es importante la vacunación? Porque la vacunación es un proceso fácil, sencillo y seguro de inmunización. La inmunización a través de enfermarnos de COVID-19 no es la mejor vía. Sabemos que COVID-19 deja secuelas en un 80% de las personas que se recuperan y además mata a 1 o a 2 personas de cada 100. Entonces, la estrategia
que al principio algunos pensaban de dejar correr al virus para ver cuántos nos infectamos, pues no es una estrategia ni segura, ni tampoco es una estrategia costosa en vidas humanas y costosa para los sistemas. Entonces, bueno, sabemos que la inmunidad que da una vacuna como las que estamos viendo, tan extraordinarias y con tanta efectividad como la que estamos viendo de las vacunas de COVID-19, da una inmunidad mucho más robusta que la propia enfermedad. Entonces, muchas personas preguntan, bueno, si ya tuve COVID, ¿me tengo que vacunar? Y la respuesta es sí. Quizás no ser de las primeras personas en vacunarse, pero sí vacunarse, porque la inmunidad que te da una vacuna es una inmunidad más robusta y de mayor memoria que la que da COVID-19. Como ya mencioné, la mejor alternativa es la vacuna. No es alternativa tener COVID-19. Tenemos al día de hoy, esta es la pantalla del Johns Hopkins, del Hospital Johns Hopkins, que reporta más de 102 millones de personas en el mundo que han tenido COVID-19. 80%, como dije, de los sobrevivientes tienen alguna secuela a más de 2 semanas, incluso a unos meses, y tenemos ya en el mundo 2.2 millones de personas. Entonces, dejar correr al virus solito no es opción. Tiene también impactos en la economía, en el sector salud, en educación, etcétera, etcétera, etcétera. La mejor vía para llegar a la inmunidad del planeta, de las personas, y hacer que este virus deje de seguir propagándose es a través de la vacunación. Además, la Organización Mundial de la Salud fijó como una base, como un piso, que aceptaría una vacuna que fuera 50% de efectiva para prevenir los casos severos de COVID-19. Y lo que hemos encontrado es que las vacunas que han sido ya autorizadas no nada más son 50%, son hasta 95% efectivas y no nada más para prevenir tener COVID-19 severo o ocasionar la muerte, sino que además están previniendo casos leves de COVID-19 en un 95%. Entonces, realmente son vacunas sumamente seguras y sumamente benéficas. Sin embargo, es importante un tema que lo vamos a ver en un ratito, el surgimiento de las nuevas variantes que son más contagiosas, más virulentas y posiblemente están provocando reinfecciones y están evadiendo al sistema inmunológico, va a meter un poquito más de presión en la velocidad de vacunación. A ver, pero empecemos. A ver, se tuvieron estas vacunas sumamente rápido. ¿Serán confiables? La respuesta es sí. Y la respuesta más larga, ¿por qué? Es la siguiente explicación. Hemos visto, por ejemplo, que la vacuna de polio, desde que empezaron a hacerse los estudios en animales hasta que realmente se hizo la vacunación y la erradicación, tardaron, bueno, pues de aquí como de 1920 a los 1990, ¿sí? Obviamente es un proceso largo. La fiebre tifoidea, la fiebre amarilla, es todo esto lo que se tardan las vacunas en desarrollar, son procesos largos. ¿Por qué? Porque se requiere primero desarrollar la tecnología, probarla en el laboratorio, probarla en modelos animales enfermos, en este caso de COVID-19, y ya después, si se tienen unos buenos resultados, que ahora los vamos a ver, entonces se empiezan las 3 fases que ya todos hemos familiarizado con ellas, la primera y la segunda fases, y luego la tercera fase. Ahorita vamos a ver más a detalle cómo ha sucedido esto con COVID. Pero ¿por qué tenemos las vacunas tan rápidas y sin embargo podemos decir que sí son confiables? Porque se ha apresurado toda la parte, todo el proceso burocrático para tener las vacunas, todo el entorno a las vacunas de logística y de los permisos, etcétera, de las instancias de salud para tenerlas lo antes posible sin comprometer la parte científica. Por ejemplo, primero, no son tecnologías nuevas. Las tecnologías que se están utilizando llevan décadas de investigación. La segunda es que el 10 de enero del 2020, China publicó la secuencia genética del SARS-CoV-2 y con ello se reorientaron los esfuerzos de muchos laboratorios para enfocar todo su conocimiento y todos sus recursos a desarrollar las vacunas. Se hicieron además consorcios internacionales que en general no se hacen con esa velocidad y con ese dinamismo de academia, científicos, investigadores, farmacéutica, gobiernos, para agilizar todo el proceso, compartiendo información en todo momento y con una gran cooperación.
Una cosa muy importante es que se le apostó al todo por todo con muchísima inversión de dinero, apoyando el desarrollo de estos productos, que muchas veces, bueno, esa es una limitante, obviamente, el factor dinero, y en este caso hubieron inversiones enormes de los gobiernos y de las instancias internacionales de salud. La fase 1 y la fase 2, que lo que tratan es de medir la seguridad, la dosis de las vacunas, se hicieron prácticamente al mismo tiempo. Y esto es muy importante porque entonces se ahorró algo de tiempo porque se hicieron de forma paralela. Y también un factor que agilizó todo este proceso es que se tuvieron los voluntarios de una manera rápida y fácil. Muchas veces es difícil reclutar voluntarios que estén dispuestos a levantar la mano y a decir, a ver, yo me quiero voluntarizar para una nueva vacuna. Y en este caso tuvimos a los voluntarios, 40,000 para Pfizer, 35,000 para Moderna. Rápidamente se juntaron los voluntarios en lugares donde el virus estaba circulando de una manera importante, porque para probar una vacuna hay que probarla en un lugar donde hay un alto índice de contagios. Si no, no podemos probar su eficacia. Entonces, no nada más el virus estaba circulando de una forma muy importante, sino que además se tuvieron los voluntarios que estaban dispuestos a probarla. Y además, un hecho sin precedentes es que la producción de las vacunas se hizo al mismo tiempo que la fase 3. Eso nunca hubiera sucedido en un mundo que no fuera en una emergencia sanitaria como lo que estamos viviendo, porque implica la inversión de la fabricación de vacunas, aún sin ser autorizadas o aprobadas. Aún sin resultados de fase 3, muchos se pusieron a producir sus vacunas con la idea de que al momento que estuvieran autorizadas, luego se pudieran entregar y comencemos la vacunación. Y muy importante, la fase 3 se hizo de una forma muy rigurosa y se siguieron los 2 meses reglamentarios. Entonces, ¿qué es una vacuna? Lo que hace la vacuna es presentarle al sistema del cuerpo, ¿sí?, a que reconozca al patógeno, a que en este caso reconozca al virus sin inyectarle el virus y sin retarlo a una infección, que nuestro cuerpo conozca al SARS-CoV-2 y prepare una respuesta específica mediada por anticuerpos neutralizantes, en este caso obviamente los producidos por células B, y por la inmunidad celular mediada por células T. Estos dos tipos de inmunidad, la inmunidad humoral, que es por anticuerpos, y celular, que es a través de las células T, conforma una respuesta inmunológica robusta y de memoria específica contra el SARS-CoV-2. Acuérdense, y ya todos para esta etapa de la pandemia, seguramente hemos visto muchas caricaturas del coronavirus y tiene estos picos alrededor, ¿sí?, que se les llaman espículas o proteínas S. Estos picos son los que permiten la infección. Entonces, quiero que se fijen muy bien en estos picos, porque ahorita hablaremos específicamente de por qué las vacunas se ocupan de estos picos. Como estos picos son los que permiten la infección a las células humanas, las vacunas están todas diseñadas alrededor de estos picos. Sin dar realmente un virus vivo, estamos engañando al cuerpo con las vacunas para que reconozca este pico, esta espícula, esta proteína S, y entonces monte una respuesta inmunológica para estar listo. En caso de llegar a encontrarse con el coronavirus verdadero, entonces poder defenderse inmediatamente y evitar una infección. ¿Cómo son las vacunas? ¿Qué tienen de igual? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cuáles son sus características? Eso es muy importante, ¿sí? Porque estamos teniendo un abanico enorme de vacunas, así como si fuera un buffet de diferentes vacunas. Aquí el tema es que muchos no podremos elegir qué vacuna vamos a querer, pero sí es importante conocer sus diferencias y sus similitudes. Las estrategias para hacer vacunas son muchas. Las más antiguas usan un virus atenuado. Lo que hacen es tomar al virus y con sustancias químicas inactivarlo. Y entonces dar esa vacuna, o sea, este virus inactivado para promover la respuesta inmunológica. Otra es utilizar una subunidad, dar, por ejemplo, una proteína. Otra es tomar otro virus diferente que no es el coronavirus y pegarle esas espículas para engañar al cuerpo. Y en fin, hay muchas estrategias y ahora vamos a ver las 4 estrategias principales que se utilizan para las vacunas de coronavirus. Sin embargo, lo importante aquí es que todas las vacunas que estén autorizadas, lo que hacen igual es esta parte.
No importa la estrategia, porque muchos caminos llegan a Roma. Al final, todos lo que hacen es promover una respuesta inmunológica, tanto de anticuerpos como celular, para protegernos contra una posible infección futura de SARS-CoV-2 y que pueda protegernos para no desarrollar COVID-19. Hay 4 características principales, los pilares de las vacunas, que son las que se miden y se evalúan para poder autorizar una vacuna. ¿Y cuáles son? Primero, su reactogenicidad, es decir, qué tanto efecto nos da administrarnos esa vacuna. Son los efectos esperados, que generalmente son al día siguiente de recibir la vacuna, que son efectos normales y que significa que el cuerpo está recibiendo una vacuna y que además está activando. Por ejemplo, dolor en el brazo en el lugar de inoculación, tener algo de febrícula, quizás el cuerpo cortado. Algunas personas reportan sentirse con dolor de cabeza, dolor muscular. Estos son efectos normales, son esperados, pero es importante cuando las vacunas están en pruebas clínicas, en específico en fase 1, se prueba la reactogenicidad, porque no queremos administrar una vacuna que, bueno, provoca efectos que son peores que la propia enfermedad que tratan de prevenir. Entonces, todas las vacunas que han sido autorizadas tienen buena reactogenicidad, o sea, más bien baja reactogenicidad. La inmunogenicidad, ¿qué es? Es qué tanta respuesta inmunológica promueven estas vacunas. Y esto se mide en la fase 2. En la fase 2 se da a los voluntarios, a una decena de voluntarios, las vacunas y a otra decena de voluntarios un placebo. Y después de 15 días y 30 días, más o menos cada laboratorio decide con qué frecuencia, se mide en la sangre cuánta respuesta inmunológica provocó esa vacuna. Si la vacuna no promueve una alta inmunogenicidad, entonces no sirve. No está promoviendo una respuesta inmunológica y se descarta. Las vacunas que están llegando ya al final de la carrera, realmente aprobándose y autorizándose, es porque tienen una alta inmunogenicidad. Seguridad. Claro que queremos que las vacunas sean seguras. Ya de por sí tenemos tantos muertos por coronavirus, no queremos efectos secundarios graves o adversos por las vacunas. Todas las vacunas que están siendo ahorita autorizadas han llevado a cabo estos estudios de seguridad desde el principio, fase 1, fase 2 y fase 3. Y en todas no hay efectos adversos importantes, ninguna muerte por recibir la vacuna, para nada. Incluso si existe un caso adverso, una reacción adversa, es quizás una reacción alérgica severa, una anafilaxis que se resuelve rápidamente en un centro de salud. Ninguna persona ha muerto, ni ha desarrollado COVID, ni ha tenido secuelas importantes por las vacunas. Las vacunas hasta ahora autorizadas son sumamente seguras. Y sí hay que tener cuidado de los efectos falsos. Porque el que mi vecina se vacunó hace 2 días y se cayó por las escaleras, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces hay que saber identificar y para eso hay una farmacovigilancia y las farmacéuticas están siguiendo a todos los vacunados para entender bien a bien cuáles son las consecuencias de la vacuna. Y hay, por ejemplo, una noticia muy buena. 23 voluntarias de la fase 3 de Pfizer están ahora embarazadas, ¿sí? Se embarazaron luego de recibir la vacuna. Las vacunas están siendo sumamente seguras. Y lo más importante, la eficacia. ¿Qué tan eficaces son en prevenir COVID-19? Y las vacunas que conocemos ya más a fondo, como la de Pfizer y la de Moderna, en menor medida AstraZeneca y en mucho menor medida Sputnik y CanSino, están siendo de alguna forma eficaces. Pfizer en especial y Moderna sabemos que tienen una eficacia del 95% de prevenir COVID-19 grave y 100% para prevenir COVID. Entonces es muy importante vacunarse porque estamos previniendo una enfermedad que, repito, deja en 80% de las personas secuelas y en 1 o 2 de cada 100 la muerte. Ahora, aquí puse otra palabra que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es eficacia, que eso se mide en la fase 3 en grupos controlados y experimentales. Y otra cosa muy distinta es la efectividad, que eso se mide ya en las poblaciones cuando se está vacunando. Y, por ejemplo, el ejemplo de Israel es muy importante para Pfizer y ahora lo vamos a ver. De ahí se va a medir la efectividad en la población, realmente la vacuna, no en condiciones ideales, sino en condiciones reales, que tanto protege a la población.
Y aquí tomé del New York Times. El New York Times, gracias a este periodista de ciencia extraordinario que se llama Carl Zimmer, tiene este Coronavirus Vaccine Tracker, tiene este tracker de las vacunas, y aquí hay algunas vacunas, cómo van en el proceso. Ahora ya tenemos 3 vacunas abandonadas, una de Merck, una de Sanofi y una australiana. Abandonaron su camino porque no mostraron ser eficaces y porque además, bueno, la australiana mostró otros indicadores, pero bueno, las que no están listas se abandonan y se siguen las demás, y ahora tenemos varias ya autorizadas. ¿Qué quiere decir autorizadas? Autorizada no es aprobada. En la regulación se ha aceptado ahorita utilizar autorización para uso de emergencia porque estamos en emergencia. Esto es una emergencia sanitaria y por lo tanto las instancias de salud regulatorias como COFEPRIS en México y como la FDA en Estados Unidos y como la Agencia Europea, obviamente en Europa, han desarrollado este esquema que se llama autorización para uso de emergencia, que lo que significa es que revisaron a detalle la información suficiente de seguridad y eficacia para poderlas autorizar para uso de emergencia. Eso significa que se pueden distribuir en la población a través de los gobiernos, y esto es de forma gratuita para la población, y que solamente son los gobiernos los que pueden administrar las vacunas y adquirir las vacunas. Cuando una vacuna es aprobada, significa que ya se tuvo suficiente información como para realmente aprobarlo y entonces sale a la venta al público. Por lo pronto, no tenemos vacunas aprobadas de ni Pfizer, ni Moderna, ni AstraZeneca. Todas están siendo autorizadas bajo uso de emergencia. Eso quiere decir que los gobiernos tienen la gestión de las dosis. Para la aprobación vamos a necesitar todavía más tiempo y más información. Por ejemplo, algo que sucedió en 2009 fue con el Tamiflu. El Tamiflu era un medicamento que se estaba utilizando y cuando empezó todavía no estaba autorizado, y cuando empezó la epidemia de H1N1 en 2009, rápidamente se usó por primera vez la autorización para uso de emergencia para utilizar rápidamente el Tamiflu durante la pandemia de influenza. De esa forma similar es que se están autorizando, por ejemplo, el Remdesivir y los anticuerpos monoclonales, todavía sin ser aprobados, sino solamente autorizados para uso de emergencia ante COVID-19. México tiene autorizados solamente 2 vacunas. Tenemos autorizadas en México la de Pfizer, que fue autorizada en diciembre 11, que es desarrollada entre Pfizer y BioNTech. Esa ya es la única que se está aplicando en México. Y está autorizada la de AstraZeneca, que fue desarrollada por Oxford. Y a partir de enero 4, el problema es de que todavía no tenemos entrega de esta vacuna porque está en producción. Posiblemente pronto autorizarán para uso de emergencia la Sputnik 5, la Sputnik V rusa y la CanSino de CanSino Biologics, que es de China. Y ahora veremos un poco más de ellas. Entonces, ¿cuáles son las estrategias principales de las vacunas? Por un lado, y la más rápida que tuvimos ya autorizada, fue la de ARN mensajero. El ARN es una fracción muy pequeñita que nada más codifica para hacer la espícula del virus y se mete en una nanocápsula de grasas, y eso es lo que se inyecta con la vacuna. Es una tecnología nueva para vacunas, pero no es nueva para el mundo. Lleva décadas de aplicación en diferentes ámbitos de la medicina. De esas estrategias de ARN tenemos 3. Tenemos Pfizer, tenemos Moderna. Moderna no está autorizada en México. Y CureVac, que CureVac está teniendo un protocolo de fase 3 en México. Y es una vacuna alemana, también desarrollada por CureVac y en asociación con Bayer. Y ellos están haciendo una vacuna muy similar a Pfizer, muy similar a Moderna, en que lo que usan es RNA mensajero. Otro tipo de vacuna, que son las que posiblemente tendremos en México con mayor, availability, no sé cómo decirlo en español, perdón mi inglés, pero mucho de esto lo leo en inglés, entonces me cuesta trabajo a veces traducir, es con vector viral. Lo que es el vector viral es toman una envoltura de un adenovirus, que es un virus
que nos infecta y nos da gripa habitualmente y no es peligroso, toman nada más su envoltura, ¿sí? Y lo que hacen es le meten adentro de este virus, del adenovirus, un fragmento de DNA que codifica para la espícula del coronavirus. Entonces es como un caballo de Troya. Disfrazan al DNA que codifica para la espícula del coronavirus de adenovirus. El único problema con estas vacunas de vector viral es que algunas personas, en especial las mayores de edad, posiblemente tengan una inmunidad previa a los adenovirus. Entonces, al recibir esta vacuna, neutralicen rápidamente la vacuna y no dejen que la vacuna saque su DNA y promueva la respuesta inmunológica contra el coronavirus, porque es inactivado antes de empezar su trabajo, porque el cuerpo de algunas personas mayores reconozca este adenovirus. Como esta estrategia está la de AstraZeneca con Oxford, que ya está autorizada en México, la CanSino, que la ventaja de CanSino es que es una sola dosis, la Sputnik, que son 2 dosis, y lo interesante de la Sputnik es que los rusos utilizaron 2 adenovirus diferentes para precisamente esquivar al sistema inmunológico. Utilizan primero un adenovirus que se llama AD26 y luego un adenovirus que se llama AD5, y con eso la primera dosis y la segunda dosis es diferente, y con eso esquivan al sistema inmunológico de quienes ya tuvieran una inmunidad previa al adenovirus. Es interesante que lo que hizo AstraZeneca para evadir al sistema inmunológico es utilizar un adenovirus de chimpancé. Y Johnson Johnson, que acaba de publicar resultados favorables hace unos días, también es de una sola dosis y lo que utilizan también es un adenovirus. Luego está la de Novavax, que está siendo también probada en México en fase 3, que lo que utiliza es nada más las proteínas. Toma las proteínas que produce por un mecanismo muy, muy interesante usando polilla, y estas proteínas lo que hace es las envuelve en nanopartículas de grasa y las entrega al cuerpo, y esa es su forma en que promueve la inmunidad. Y una de las estrategias más antiguas son las usadas por estas 2 compañías chinas, Sinopharm y Sinovac, que están unas poniéndose en Brasil y la otra poniéndose en India y bueno, las 2 en China y en Emiratos Árabes Unidos. Lo interesante de las vacunas es que si bien todas hacen lo mismo, todas promueven inmunidad, sí son diferentes en dosis, unas usan 2 y otras 1, sí son diferentes en costo, tanto costo de producción como costo de desarrollo, sí son diferentes en inmunogenicidad. Por ejemplo, se ha visto que la CanSino no promueve una inmunogenicidad tan alta en mayores de 55 años, pero esos son resultados de fase 2 y nos falta ver lo que pasó en la fase 3. La eficacia es diferente. Por ejemplo, Pfizer y Moderna reportaron una eficacia de 95% y sin embargo AstraZeneca anda por ahí en 72%. La eficiencia está siendo diferente también, lo vamos a ver con las poblaciones ya inmunizadas. La información de fase 3 y de farmacovigilancia, pues algunas la han reportado de forma muy transparente y de otras no la han hecho tan pública. El almacenamiento es distinto. Por ejemplo, Pfizer necesita congelarse en menos 70 grados Celsius, por lo que no puede aplicarse de manera fácil en lugares rurales, mientras que, por ejemplo, Moderna es nada más en congelación, o estas de vector viral necesitan solamente refrigeración, entonces son mejores para las zonas rurales. Y claro que también es limitante la capacidad de producción de cada una. Nos encantaría que fuera infinito, pero ahora el problema está en la producción y por eso, por ejemplo, Merck, Sanofi, que ya dieron de baja sus vacunas porque no tuvieron tan buena eficacia, y Novartis, que ni siquiera tiene un candidato de vacuna, están ofreciendo sus instalaciones para que Pfizer, Moderna, etcétera, puedan fabricar más vacunas y se pueda tener más disponibilidad de dosis antes. Bueno, ¿por qué es importante el refuerzo? ¿Por qué es importante 2 dosis? En algunos de los diseños es importante porque la primera dosis lo que hace es reconocer al patógeno, reconocer a la espícula o reconocer al coronavirus, digamos, a lo que se quiere reconocer de la vacuna, y después de recibir la segunda dosis, ya es como un reconocimiento más formal y se activa la inmunidad más robusta. Por eso es importante recibir las 2 dosis, no nada más una. En el caso de que se requieran 2 dosis, sí recibir ambas y en el tiempo reglamentario.
es muy importante, y lo hemos estado viendo, personas que se vacunan de la primera dosis y luego se infectan de COVID, porque una primera dosis no te protege contra COVID-19, protege en un 50% a los días 14, reportó Pfizer, pero no el 95%. El 95%, y aquí está el calendario, se alcanza, por ejemplo, para Pfizer, 7 días después de la segunda dosis. No es inmediato, las vacunas no son un switch, no funcionan inmediatamente. Hay que dejar pasar un tiempo en lo que el cuerpo activa su sistema inmunológico y luego recibe el refuerzo y se hace todavía más robusta. Es por ello que es muy importante, si ya te vacunaste, si no te has vacunado o incluso ya te vacunaste de la segunda dosis, uses cubrebocas y mantengas sana distancia, porque además no sabemos si estas vacunas no nada más te protegen de COVID-19, lo que no sabemos es si puedes propagar al virus. Puedo estar yo, por ejemplo, ya completamente vacunada, pero sí propagar el virus a otras personas. Entonces, como los demás todavía no se han vacunado, tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Así que, como la respuesta no es inmediata, no existe vacuna 100% efectiva, no sabemos si previene transmisión y no sabemos cuánto dura, requerimos usar cubrebocas y sana distancia hasta que alcancemos la inmunidad colectiva o de rebaño en el mundo o en la población. ¿Cómo vamos? Estos son datos de hoy reportados por Bloomberg y dice que 97.3 millones de personas se han vacunado, han recibido dosis, o sea, se han vacunado 97.3 millones de vacunas. ¿Y quién está en la delantera? Bueno, en la delantera está Estados Unidos con 31 millones de dosis. Sin embargo, llama la atención que Israel lleva vacunado a más del 30% de su población, incluso ya casi 20% de su población tiene la segunda dosis. Y esto es un regalo muy especial para Pfizer y para el mundo, porque con estos números podremos observar rápidamente la efectividad que va a tener la vacuna de Pfizer en la población israelí. Y bueno, por último tenemos aquí a México, que lleva más de 600,000 vacunas aplicadas, pero bueno, claro, en proporción a la población es bastante bajo y necesitamos acelerar. El tema aquí es que no hemos recibido ya más de Pfizer y estamos esperando la producción de AstraZeneca, aunque el subsecretario Gatell dijo que la semana próxima recibíamos la Sputnik 5, pero aún no ha sido aprobada ni autorizada por COFEPRIS. Bueno, la eficacia en fase 3, al menos está protegiendo a no tener COVID-19 grave, no tener ni siquiera hospitalizaciones y ninguna muerte la vacuna. Los que sí han tenido COVID-19 vacunados han tenido casos sumamente leves. Y como les dije, está aún en duda la transmisión. Y aquí está la efectividad, la eficacia reportada para la de Moderna, 95%, la de Pfizer, 95%, la de Sputnik, según ellos, reportaron 92%, y la de Oxford con AstraZeneca, aproximadamente 70%. Es importante hacer esta aclaración de Sputnik, que esto es lo que reporta Sputnik. Ellos mismos reportan el 92%. Hicieron un reporte en Lancet, en la revista científica Lancet, pero fue un poco criticado porque los resultados no parecían muy confiables. Sin embargo, se está aplicando ya la vacuna de Sputnik, no nada más en la población rusa, sino también en la población argentina, por lo cual espero que sepamos un poco más sobre la eficacia a través de nuestras pláticas con los argentinos y espero que los archivos que tiene COFEPRIS para revisar la vacuna de Sputnik sean suficientes para poderla autorizar. Ojo que COFEPRIS no tiene la obligación de hacer públicos esos reportes, pero bueno, sería muy lindo poderlos ver. Israel, se me apagó mi pantalla. Israel, como les comento, es un excelente terreno para evaluar la efectividad de Pfizer. ¿Por qué? Porque la población israelí está recibiendo Pfizer, que en 95% parece sí ser efectiva, porque reporta Israel que de 128,000 vacunados, solamente 20 tuvieron COVID después de vacunarse. Pero además estos números son increíbles, porque por ejemplo, de toda la población israelí mayor de 60 años, que es 1,400,000 habitantes más o menos, ¿sí? Los no vacunados todavía, ¿sí? Habían diagnosticado COVID el 0.42%, mientras que los sí vacunados solamente 0.07%. Entonces, algo sí está haciendo la vacuna, por eso es importante vacunarse.
También se reportó que en una segunda dosis, los mayores de 60 años disminuyeron su probabilidad de tener COVID en 60% y con una sola dosis en 30%. Estos son los primeros resultados de una de las agencias de salud pública, Maccabi, en Israel. Está reportando un descenso de casos de COVID-19 en adultos mayores de 60 años. Bueno, ¿y qué está pasando en México? Pues en México ya se comenzó la vacunación con el personal médico, también a educadores en el estado de Campeche. Próximamente ahora, ya en esta semana, se comenzará supuestamente con mayores de 60 años a través de las brigadas en centros integrales de salud y los siervos de la nación. Y la idea es comenzar en zonas rurales, después urbanas y finalmente urbanas metropolitanas. No me queda claro la razón de este orden porque, pues a mi entender, debiera ser primero en las ciudades con mayor densidad y al último en las zonas rurales, pero esta es la estrategia que ha elegido la Secretaría de Salud. Aquí están las etapas que fueron publicadas por México y México tiene convenios para recibir no nada más AstraZeneca, Sputnik 5, CanSino y Pfizer, sino que además tiene un convenio para recibir vacunas a través de COVAX. Y COVAX lo que es el consorcio internacional que hicieron Gavi, que es la iniciativa de la Fundación Gates, de Melinda y Bill Gates, con la Organización Mundial de la Salud y CEPI, para poder dar a través de COVAX vacunas a los países en desarrollo, a los países pobres. Y entonces México también va a recibir algunas vacunas a través de COVAX y esa es la forma como quizás recibamos Novavax o Johnson & Johnson y quizás CureVac, algunas otras vacunas que tengan convenio con COVAX, las recibiremos a través de este esquema. Ahora, algunas ideas han surgido por países para acelerar la vacunación y maximizar las dosis disponibles, porque como les comenté, una de las limitantes ahora es la producción. Una idea, por ejemplo, de Gran Bretaña es espaciar la segunda dosis. En vez de dar la segunda dosis de Pfizer a las 3 semanas o de Moderna, por ejemplo, 4 semanas, espaciarlo a hasta 12 semanas. Y otra idea que incluso la FDA en Estados Unidos dijo que pues si no hay de otra se autorice y se apruebe hacer el mix and match, de que empiece la primera dosis con una vacuna y si no hay posibilidad de conseguir la misma vacuna para el refuerzo, usar otra. Esto no es recomendado. Incluso la FDA emitió un comunicado en enero diciendo que no está de acuerdo de hacer el mix and match, no está de acuerdo en espaciar las dosis, que se trate de la manera de lo posible, respetar los esquemas, no porque no funcione un cambio, sino porque no está estudiado un cambio. Están autorizadas las vacunas bajo unos esquemas muy específicos y no se han hecho cambios ni variaciones ni estudios de estas variaciones. Por el otro lado, y aquí está el árbol genealógico del coronavirus, acá tenemos el coronavirus que comenzó en Wuhan y a través del tiempo se han generado un árbol genealógico con diferentes variantes. Y todas estas variantes son diferentes mutaciones que de forma aleatoria le han salido al coronavirus, porque cada vez que se replica, pues sin querer se equivoca con alguna letra y puede sufrir alguna mutación. Sin embargo, algunas mutaciones son silenciosas y han surgido recientemente algunas variaciones que nos han llamado la atención porque los cambios son precisamente en la espícula, que son en la proteína S. Y ahora veremos cuáles son la importancia y la relevancia de seguir estas variantes. Entonces, la variante, digamos que el virus original, que se usa como original, es el que se detectó en China y se secuenció y se reportó su secuencia el 10 de enero. Y ese se usa como base. Y a partir de ahí, cualquier cambio en las 30,000 letras de su material genético, aunque sea un solo cambio de letra, entonces ya se toma como si fuera una nueva variante. Y cada país va vigilando y va secuenciando y tomando de la población muestras para ir leyendo los virus que están caminando por la población, esparciéndose entre la población, los virus no caminan, y encontrando esas mutaciones para detectar si hay alguna mutación de interés, como fue la de Gran Bretaña, poderla seguir. En septiembre, bueno, la primera mutación importante y fue la que se empezó a dispersar por el mundo, es un coronavirus que tenía esta mutación, ¿sí? La D614G. Esta fue la que empezó a propagarse por China y llegó a Italia y fue la que llegó primero a México y a Estados Unidos.
Sin embargo, en septiembre, en Gran Bretaña, se detectó una pequeña variante llamada B117 que tiene una mutación que así se llama, N501Y, porque sustituye un aminoácido por otro aminoácido en la posición 501. Y entonces, como ese aminoácido, esa mutación está precisamente aquí en la espícula, lo que hace es que cambia la afinidad con la que la espícula entra a la célula humana, al receptor de la célula humana y permite la infección. Y como la hace más afín, está siendo más infecciosa. Y es por ello que la Gran Bretaña detectaba esta variante que es la naranja con mayor predominancia por los meses de septiembre y aquí empieza a aparecer la nueva variante y es ahorita la que está dominando las infecciones en Gran Bretaña. Ahora, Gran Bretaña tiene una vigilancia de secuenciación genética altísima, secuencia al 10% de los casos. Y aquí en México, pues no tenemos esa fortuna, es muy costoso secuenciar a los virus, a las muestras de virus, y pues se secuencian, llevamos secuenciados, me parece, 30, 50, menos de 100 virus, ¿sí? En la población. Entonces ahora se están montando más esfuerzos para poder detectar diferentes variantes que estén circulando en el país, con la idea de prevenirnos, porque ya conocemos que algunas mutaciones pueden conferirle una ventaja al virus y hacer que cambie su forma de transmitirse y su forma de comportar su enfermedad COVID-19. Luego surgió la variante sudafricana, que se llama B1351, que comparte esta misma mutación, o sea que es más infecciosa, pero también tiene esta nueva, que es de sumamente interés, y ahora lo vamos a ver, porque lo que hace es que evade la respuesta inmunológica y eso puede provocar reinfecciones y puede también provocar que las vacunas y el plasma convaleciente y los anticuerpos monoclonales no funcionen tan bien. Y bueno, en Brasil, en la ciudad de Manaus, que se supone que ya había conseguido una inmunidad de rebaño por contagios, tenían un 70% de la población que ya había sido contagiada por COVID-19, una situación realmente espantosa en Manaus. Ahora están teniendo a esta variante posiblemente de reinfecciones por la variante brasileña que tiene a estas dos mutaciones, la que la hace mucho más infecciosa y que evade al sistema inmunológico. Bueno, ¿qué pasa? Que al tener esta mutación 501, la unión es mucho mejor entre la espícula, que es esto rojo, y el receptor humano que permite la infección. Esta es una caricatura del New York Times, también de Carl Zimmer, y me parece muy fácil de entender de por qué este cambio hace que la unión sea mucho mejor y está haciendo esta variante 50% más contagiosa y, como dijo Boris Johnson hace una semana, 30% más virulenta, es decir, más mortal. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que cuidarnos igual, pero muchísimo mejor, porque con mucho menos dosis las personas que tienen esta variante están sacando más virus, tienen más carga viral y por lo tanto tenemos que protegernos aún más porque estar al mismo tiempo con una persona infectada nos podemos infectar con mucha más dosis. Sabemos que entre más dosis viral recibamos, la infección puede ser más severa y además con menos virus posiblemente se logre una infección. Antes quizás, por decir un número, con 1000 virus ya nos da COVID-19, ahora con menos nos da COVID-19. Además de que está haciendo la propagación mucho más rápida porque es mucho más infecciosa. Entonces, como nos está cambiando la jugada, esta nueva variante está siendo más infecciosa, tenemos que protegernos aún más. Y además, porque entre más le demos chance del coronavirus de infectarnos, más chance va a tener de que tenga más mutaciones y que aprenda a ser todavía mejor. Y esas mutaciones le confieran una ventaja. Hay mutaciones que no le dan ventaja y entonces desaparecen y hay mutaciones que le dan ventaja y entonces prevalecen. Y por el otro lado, la mutación que tienen la británica, digo, no la británica, perdón, la sudafricana y la brasileña, es esta mutación en el lugar 484 y cambia un aminoácido por otro aminoácido y lo que hace esta mutación es que se escapa el coronavirus de la respuesta inmunológica montada por los coronavirus anteriores. Una persona que ya tuvo coronavirus y que quizás ya era inmune a una reinfección, con esta nueva variante a lo mejor no está protegida contra una reinfección. Incluso aquí hay un ensayo que hicieron con Moderna. Esta es la protección que daba
contra el suero de una persona con COVID-19 de la normal, digamos, y esta es la forma en que es menos eficaz con el plasma de una persona con esta nueva variante. Es mucho menos eficaz la vacuna. Incluso Johnson & Johnson, que publicó el viernes o el jueves los resultados de fase 3 de su vacuna, reportó que para Estados Unidos su eficacia era 72%. Para Latinoamérica, donde quizás estaba la variante brasileña, 66%. Y en Sudáfrica, su eficacia fue del 57%. Lo bueno de Johnson & Johnson es que previno a los 49 días el 100% de COVID-19 severo y previno también el 85% de COVID-19 severo a los 28 días y el 100% de las muertes. Entonces, las vacunas sí están funcionando, pero quizás un poquito menos con estas nuevas variantes. Por eso debemos apurar la vacunación y las empresas, las farmacéuticas, están comenzando a diseñar refuerzos, quizás para poder prevenirnos con un tercer refuerzo para estas variantes, si es que fuera necesario. Por lo pronto, la mejor solución al COVID-19 es prevenirlo, ¿sí? Por eso, los consejos de siempre: convive con quien ya vives, no convivas con gente de otras casas, convive con quien vives. Usa mejor y más tu cubrebocas y vacúnate cuando te toque. Y con estas recomendaciones y con el enfoque que, por ejemplo, tuvo Australia en específico de erradicar al virus y cerrar sus fronteras y de casos COVID cero, es que, por ejemplo, ahora están pudiendo tener un abierto de tenis sin cubrebocas y en la normalidad. Esta pandemia va a terminar, pero tenemos que enfocarnos en acabarla. Tenemos que ser sumamente rigurosos con la forma en que nos cuidamos, todo lo que ya hacíamos, pero mucho mejor, para cuidarnos realmente y prevenir tener COVID-19 y podernos vacunar cuando nos toque y estar protegidos. Entonces, bueno, esta es mi presentación, Ronit, y no sé si hubieran dudas. Muchas ya se contestaron conforme en tu presentación. Hay una que justo acabas de hablar de eso, que dice que se habla de las vacunas, pero no de desarrollar un medicamento como el Tamiflu, que yo creo que mucha gente se lo pregunta, que por qué fue una vacuna y no un medicamento. No, es que están siendo los dos. Es una pregunta sumamente importante. Y la respuesta es esta. Hay que cuidar los dos frentes. Por un lado hay que cuidar la prevención, que es a través de las vacunas. Y bueno, pues las personas que se contagian, porque las vacunas no son 100% efectivas, no existe nada en medicina 100%, entonces tener un tratamiento. Y para tener los tratamientos también hay mucho en desarrollo, ¿sí? Por un lado está la estrategia que se llama reposicionamiento, que es tomar medicamentos que ya conocemos como seguros, para tratar de usarlos. Y por eso ha sido toda esta emoción por en abril la hidroxicloroquina y ahora la ivermectina y la acitromicina. No hemos encontrado una cura contra COVID, pero son estas ideas de poder usar medicamentos conocidos para no tener que hacer todo el análisis clínicos. Desgraciadamente, ahorita no existe un medicamento que se haya cambiado su uso para tratar COVID-19 en casa, ni siquiera leve. El único que está autorizado para uso de COVID-19 severo, grave y en hospitalizados es la dexametasona, que es una cortisona y que se encontró que en pacientes intubados y que requerían oxígeno les ayudaba a desinflamar los pulmones. Pero en las fases tempranas no hay ningún medicamento, todavía, Ronit, desgraciadamente, no hay un medicamento que conozcamos que podamos usar y que además tenga beneficios, ¿sí? Okay. Pero en investigación sí hay. Hay muchas moléculas que se están probando y que están siguiendo la fase clínica 1, la fase clínica 2 y la fase clínica 3 para poder tener esperemos una cura o al menos un tratamiento efectivo. También tenemos unas maravillas de moléculas que se llaman anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos, digamos, imagínate que la vacuna lo que hace es un anticuerpo, ¿no? Ahora imagínate que en vez de tenerte que dar la vacuna para que promuevas el anticuerpo, yo te doy un anticuerpo, okay, ya, de entrada. Es como darte
pues el tapón luego inactiva el virus. Estos anticuerpos muy específicos se llaman anticuerpos monoclonales, son carísimos, pero ya están autorizados algunos. En México no están autorizados, pero en Estados Unidos hay autorizados 3, uno de Eli Lilly, otro de Regeneron, y además tenemos una sustancia que se llama Remdesivir, que es un antiviral que es bastante bueno. El problema con estas 3 sustancias es su costo, que en México no están autorizados todavía y que son intravenosos. Entonces, sí, estos 3 sirven en la etapa temprana de la enfermedad, pero son intravenosos, entonces ni modo que en la casa te los pongas por la vena. Entonces se están poniendo en personas que están saliendo positivas en Estados Unidos de COVID-19, pero que siguen en su casa, pero que son de altísimo riesgo. Entonces, para prevenir que tengan que hospitalizarse, se canalizan y se dan estas anticuerpos monoclonales o el Remdesivir. Y en etapas tardías, la dexametasona. Pero desgraciadamente no tenemos ningún medicamento para prevenir, más que la vacuna, el cubrebocas y la sana distancia. Totalmente. Y ni para tratar. Por eso eviten el contagio. Ok. Y a ver, otra nos pregunta que qué hay con respecto a las personas alérgicas, me imagino que sí. ¿A la vacuna? No. Lo que pasa es de que con Pfizer y Moderna hay una contraindicación muy ligera, porque una de las, quizás la única que se ha reportado de efecto adverso es una reacción severa, que se llama anafiláctica, a la vacuna. Generalmente sucede en los primeros 15 minutos cuando se aplica la vacuna de Pfizer y de Moderna, y por eso en los centros donde se aplica la vacuna se le pide a las personas que se queden 15 minutos en observación. Es rarísimo, realmente es rarísimo que se presenten esas reacciones. Creo que en 2 millones de vacunados llevan 21 reacciones anafilácticas y además se resuelven todas, se han resuelto todas, nadie se ha muerto por la vacuna. Entonces es muy importante que las personas que tienen anafilaxis, o sea, que tienen unas reacciones alérgicas muy severas, no se vacunen todavía con Pfizer y con Moderna. Habrán otras vacunas para ellos, pero una reacción alérgica así, de que yo soy alérgica, por ejemplo, a la penicilina, algo así, no tan complejo y que no requiero hospitalización si es que, por ejemplo, entro en contacto con el alergeno, entonces sí se pueden vacunar. Perfecto. Es mejor la vacuna, Ronit. De veras es muy importante que las personas entiendan. Es mucho mejor la vacuna que tener COVID-19. COVID-19 mata a 1 de cada 2. El 80% acaban con secuelas. De veras la vacuna no les va a dar ningún efecto secundario que se compare con tener una COVID. Totalmente, sí. Sí, totalmente de acuerdo, la verdad. Creo que no hay más preguntas por ahorita. Las demás que fueron saliendo, pues sí se fueron contestando conforme tú explicabas. Y pues tenemos puras felicitaciones para ti. Saludos a todos. La verdad es de que es muy importante que lo que están haciendo en Betel, porque, ¿sabes? Hay mucha incertidumbre. Estamos viviendo en un momento de incertidumbre. Además, las redes sociales, estamos teniendo como una sindemia. Por un lado, la pandemia de COVID y por el otro lado, la infodemia. Una cantidad de información y nos llegan noticias por todos lados. Les pido que le den contexto a las noticias. Luego salen datos de una persona, le pasó no sé qué. Pongan con contexto lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un escenario que sí podemos controlarlo, pero tenemos que hacerlo uno por uno nosotros. Lo que podamos y lo que esté en nuestro terreno lo debemos de hacer. El virus no camina solo. El virus lo llevamos los seres humanos. Entonces, entre menos nos juntemos, menos lo propagamos, menos nos contagiamos, menos agravamos la situación. De por sí ya tenemos el sistema de salud saturado, los médicos fatigados. Realmente, cuídense, evitemos contagiarnos de esta enfermedad. Y pues mucho todavía por aprender. Entonces la ciencia está avanzando rápidamente, cada vez sabemos más, no lo sabemos todo, pero sí sabemos mucho. Yo creo que es el virus más estudiado del mundo. No ha habido tanta producción de artículos científicos por día. Es increíble la cantidad de información que está saliendo, pero ustedes tengan cuidado con lo que escuchen, infórmense de buenas fuentes, y usen su sentido común. O sea, realmente sí vacúnense cuando nos toque, y la clásica pregunta, ¿con cuál te vacunarías tú? Yo me vacunaría con cualquier vacuna que esté autorizada por una instancia de salud. Realmente confiemos en las instancias de salud, en las regulatorias, saben lo que están haciendo, son serias, y lo que requerimos es
vacunarnos, requerimos prevenir COVID-19 con la vacuna que podamos. Desgraciadamente no va a ser buffet, no vamos a tener la oportunidad ahorita de escoger entre 5 vacunas cada quien. Entonces, pues la que tengamos la oportunidad de ponernos cuando nos toque, levantémonos la manga y apliquémonos nuestra vacuna. Creo que ese es Claro, el mensaje. Y mientras cuidarnos. exactamente. Sí, no salir, quedarse en casa. Y pues sí, Paciencia, como paciencia. dices, escuchar de la gente que sabe y no de cualquier publicación que sale en Facebook en donde lo lean, porque pues no todo es verdadero, ¿no? Sí, hay muchas fuentes muy, muy, muy confiables. Hay muchos científicos que se han abocado a hacer comunicación y hay fuentes confiables. Búsquenlas, búsquenlas y sigan esas fuentes. No, no, hay que tener cuidado. Finalmente estamos hablando de su salud, ¿no? Exactamente, exacto. Sí, pues no hay más preguntas. Bueno, Puros siguen saliendo felicitaciones, que muchísimas gracias por tu explicación, que lo explicaste súper claro y la verdad es que sí, o sea, nos lo diste a gracias. entender como debe ser y no con, o sea, con palabras que nadie sabe. Y Pues pues sí, gracias. te queremos dar las gracias de parte de Comunidad Betel por A estar aquí con ustedes. nosotros y explicarnos esto tan importante. Y pues muchísimas gracias a todos por conectarse hoy. Y pues sí, sigan las recomendaciones. Y muchas gracias, Carol. Esperamos pronto tenerte por aquí de nuevo con nosotros. Pues gracias. Gracias, Ronit, y un abrazo a distancia a ti y a todos quienes hacen la comunidad Betel. Muchas gracias. Igualmente. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias por sus preguntas. Bye bye.